Hola, bueno, hoy nuestro tema es la hipérbola y bueno, es importante conocer que la hipérbola tiene dos focos, f' y f, y dado cualquier punto P sobre ella, bueno, aquí tenemos la figura de la hipérbola, la diferencia entre las distancias permanece constante. Bueno, aquí tenemos una explicación ya más matemática y la dejamos para que usted eh, la lea. Y la definición matemática de la hipérbola es el lugar geométrico de los puntos del plano tal que la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. Elementos de la hipérbola. Entonces tenemos los siguientes elementos. Los puntos F y F' se denominan focos y la recta que pasa por ellos es el eje focal. La distancia focal es la distancia de F a F'. Los vértices A y A' son puntos de la hipérbola y su longitud es 2A. El centro corresponde al punto medio entre F y F'. El eje transverso une a A y A' y su longitud es 2A. El eje conjugado es el segmento perpendicular al eje transverso que pasa por el centro de la hipérbola y su longitud es 2B. Las asíntotas son dos rectas que pasan por el centro, las cuales se aproximan a la hipérbola sin tocarla y se extienden indefinidamente. El lado recto es el segmento perpendicular al eje focal que pasa por uno de los focos y une dos puntos de la hipérbola. Es importante también entender y tener en cuenta las siguientes características. Para las hipérbolas se cumple que las distancias A, B y C se relacionan mediante A al cuadrado más B al cuadrado igual a C al cuadrado. La longitud del lado recto es 2B al cuadrado sobre A. La excentricidad se define como C sobre A. Las ecuaciones de las asíntotas de una hipérbola con centro en 0, 0 y eje focal sobre los ejes son: en el eje X, sus ecuaciones son y igual a b sobre a por x y y igual a menos b sobre a por x. Y en el eje Y, las ecuaciones son y igual a sobre b por x y y es igual a menos a sobre b por x. Ecuación canónica de la hipérbola con centro en 0, 0. La ecuación de una hipérbola en el plano cartesiano, cuyo centro está en 0, 0, se determina analizando los dos casos que se presentan a continuación. Entonces, el primer caso es cuando la hipérbola con centro en 0, 0 y eje focal sobre el eje X. Para hallar la ecuación canónica de la hipérbola que cumpla estas condiciones, se utiliza el método general del cálculo de lugares geométricos y se obtiene, bueno, aquí ya tenemos la fórmula que va a tener este estilo: x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1, con a, b y c mayor que 0, c mayor que a y c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. El segundo caso, entonces, hipérbola con centro en 0, 0 y eje focal sobre el eje Y. Para hallar la ecuación canónica de la elipse de la figura 5.138, aquí la tenemos, se utiliza el método general del cálculo de lugares geométricos y se obtiene, bueno, aquí ya entonces les presento la ecuación de ese estilo: y al cuadrado sobre a al cuadrado menos x al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1, con a, b, c mayor que 0, c mayor que a y c al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado. Bueno, tenemos nuestro primer ejemplo para identificar los elementos de la hipérbola, cuya ecuación es x al cuadrado sobre 100 menos y al cuadrado igual, dividido sobre 36 es igual a 1. Se analiza la ecuación y se concluye que el eje focal de la hipérbola es x.
y su centro es 0, 0, como mirábamos anteriormente. Por lo tanto, la ecuación se transformará en, entonces aquí es 100, lo transformamos en 10 a la 2, igual 36, y entonces podemos darnos cuenta que A es igual a 10, B es igual a 6, y C es igual a sacar la raíz de A al cuadrado más B al cuadrado, que nos da 2 raíz de 34. Los elementos de la hipérbola son, entonces tenemos los focos, menos 2 raíz de 34,0 y 2 raíz de 34,0. Los vértices, menos 10,0 y 10,0. Longitud del eje transverso, 2A igual a 20. Longitud del eje conjugado, 2B es igual a 12. Lado recto igual a 7,2. Y la figura 5,139, que es la que tenemos aquí al lado derecho, muestra la gráfica de esta hipérbola. Bueno, actividad de aprendizaje, entonces vamos a identificar los elementos de las hipérbolas y luego la vamos a representar en los planos cartesianos, bueno, en un plano cartesiano. Entonces vamos a hacer aquí el A, queda el B para que usted lo realice. Bueno, como vemos, la ecuación comienza con x al cuadrado, por lo tanto es una hipérbola con centro en 0, 0 y eje focal sobre el eje x. Entonces, podemos deducir que A equivale a 5, B equivale a 4 y C al cuadrado es igual al cuadrado más B al cuadrado y por lo tanto nos da C igual a 6,4. Los focos, entonces nos da menos 6,40 y 6,4,0. Los vértices, menos 5,0 y A 5,0. La longitud del eje transverso es 2 por A igual a 10, porque A vale 5. La longitud del eje conjugado, 2 por B, 2 por 4, 8. El lado recto equivale a 6,4. Bueno, aquí tenemos entonces la gráfica de esta hipérbola, que con ayuda de GeoGebra la hemos obtenido. Nuestro segundo ejercicio. Entonces aquí necesitamos o debemos hallar la ecuación de la hipérbola con centro en 0, 0 a partir de las condiciones dadas. Entonces vamos a hacer aquí el B, que se nota más difícil. Entonces, hallar la ecuación, vemos que la longitud del eje transverso es 12. Entonces podemos entender que A es igual a 6. La longitud del eje conjugado es igual a 8. Entonces B es igual a 4. El eje focal es sobre el eje Y. Entonces va a tener este estilo la ecuación. Y al cuadrado. A vale 6. Entonces queda 36. X al cuadrado sobre 16 igual a 1. Ahí tenemos nuestra ecuación. Bueno, nuestro último ejercicio dice determina la ecuación canónica de cada hipérbola a partir de su representación. Vamos a hacer aquí el punto A y queda para que practiquen ustedes el punto B. Entonces vemos que la hipérbola tiene como eje focal el eje X, por lo tanto va a tener este estilo. Bueno, necesitamos entonces hallar A y B para poder resolver y determinar la ecuación. Sabemos que la longitud del eje transverso es 2A. Aquí podemos ver que el eje transverso es equivalente a 4. Por lo tanto, 2A es igual a 4, entonces A vale 2. Y podemos averiguar o podemos ver que los focos están en este punto, por lo tanto C va a ser igual a 3. Y de esa manera deducimos que B es igual a raíz de 5. Aquí utilizando
esta fórmula. Entonces reemplazamos y la fórmula o la ecuación canónica de la hipérbola de la A sería x al cuadrado sobre 4 menos y al cuadrado sobre 5 igual a 1. Aquí a al cuadrado, 2 al cuadrado es 4 y raíz de 5 al cuadrado pues queda 5. Bueno, ahí tenemos estos ejercicios. Por favor, realizar los otros tres para que practiquen ustedes. Nos veremos en un próximo video. Que Dios nos bendiga.